A veces me pregunto, ¿por qué ese pensamiento que nos ronda todo el tiempo en la cabeza se convierte en una verdad absoluta? ¿En qué momento eso que nos repetimos, pensamos frente al espejo, se vuelve lo que creemos en lo que creemos que merecemos, lo que creemos que debe ser una relación, cómo consiste la vida, cómo consiste la política, cómo creemos en el amor que merecemos y cómo conseguirlo? Entonces nos damos cuenta que esas historias que nos contamos se vuelven en creencias. Hola, yo soy Isa y esto es Amar en Voz Alta. Esto es Amar en Voz Alta, el podcast donde el amor propio se traduce. Un espacio creado para mujeres que buscan sanar, crecer y reconectarse con su valor. En este podcast hablaremos de temas profundos desde lo cotidiano. Tendremos diferentes puntos de vista sin juicios para que puedas alimentar, expandir tu conocimiento y tu sentir. Bienvenida, ponte cómoda y vamos a librarnos juntas. Las creencias son silenciosas pero poderosas. Como te estaba diciendo, son esas historias que nos contamos y muchas veces esas historias nos las contamos para poder sobrevivir, para no tener ansiedad, para no tener miedo, para no tener ningún tipo de dolor en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nos contamos las historias para que sean más amenas a nosotros mismos. Si en algún momento tú pasaste por un dolor, una traición o tal vez un rechazo, entonces tú empiezas a generalizar las cosas y a decir, no, es que normalmente a la gente se le rechaza por esto, o normalmente a todos nos dicen que no por una cosa o por la otra, o normalmente la economía está mal, pero son cosas que nos inventamos y que decimos en la mente para poder sobrevivir y para poder sentirnos mejor en un grupo, en una comunidad o tal vez con nosotros mismos, con la vida, porque tal vez no soportamos el rechazo, no soportamos aquel miedo y hacemos que esas inseguridades hablen primero por nosotros y hacemos como que todo ese diálogo que nos decimos todos los días se vuelvan en una verdad absoluta. Si crees que tienes que esforzarte para que te amen, siempre encontrarás alguien que te ame a medias. Si crees que es difícil para ti o imposible o que normalmente es muy, muy complicado ganar más dinero, pues ese dinero nunca va a llegar. Si tal vez tú crees que tienes que aprender demasiado para calificar a un puesto, nunca será suficiente. Entonces ahí es cuando empiezan esas cosas a afectarnos, pero muchas veces no nos damos cuenta que realmente nosotros somos los que nos estamos saboteando y muchas veces buscamos en todas partes cosas para reafirmarlo. Cuando tú te enfocas en algo, por ejemplo, si yo me enfoco en que no soy suficiente, cada vez que haya un error en mi vida, claro, digo, claro, lo reafirmo, es porque yo no aprendí lo suficiente sobre esto. Ay, es que tal vez no me aman demasiado bien y tú dices, no, pues claro, es que no soy una mujer suficientemente buena para esta persona. Entonces, van a haber situaciones que si tú te enfocas en eso, te van a reafirmar lo que estás creyendo en ese momento, te van a decir que ese es el camino y eso va a acumularse en el tiempo y por supuesto se va a volver una verdad absoluta en tu vida y no vas a poder salir de ahí. Además, si eso también lo refuerzas con tu círculo que te dice, claro, es que es por eso, o claro, o no te comprende lo suficiente para ayudarte a salir de ahí, pues va a ser muy complicado. Lo primero que tú tienes que hacer es cambiar el chip de la mentalidad, leer y estar instruyéndose en cosas que te hagan salir del molde. Hay muchas técnicas que hacen que tú puedas cambiar esa energía.
¿Cómo cambiar esa energía de las creencias que tal vez nos están impidiendo ser más, nos están impidiendo tener mejores cosas? Es como tratar de cambiar esos pensamientos negativos por positivos. Listo, ¿cómo cambias esta energía de eso que crees que te estás diciendo todo el tiempo? Y muy seguramente es difícil porque es desde casi que desde que naciste, desde los primeros años de tu vida, cuando tú tienes un sentimiento, una reacción por algo que te dijeron o te hicieron sentir o te hicieron creer, tú vas a repetir eso durante toda tu vida y eso se te va a convertir en un hilo conductor o en una forma de relacionarte, de estar con las personas. Eso va a estar ahí en el inconsciente trabajando para que tú te comportes de una o de determinada forma. Lo primero que tú tienes que hacer es una observación interna. ¿Cuál es tu diálogo interno? ¿Cómo te hablas a ti? ¿Cómo te dices? Ay, es que mira, yo soy muy bruta por esto. Ay, yo soy muy acelerada. Ay, yo soy muy desordenada. Entonces, si todo el tiempo tú te estás diciendo esas cosas, claramente van a ser una verdad para ti. Pero lo primero que tienes que hacer es observar esos pensamientos o diálogo interno negativo y empezar a cambiarlos por algo más positivo. Obviamente no vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero sí vamos a poder hacer un trabajo que se va a ir logrando con el tiempo. Entonces, si decís, ay, no, es que yo soy muy bruta, no, tú dices, estoy aprendiendo bajo los errores. En ese momento aprendí que debo hacer esto en vez de esto. Y cada vez que tú vayas a señalar algo como eso, tú dices, no, estoy aprendiendo. Y prontamente la vas a ir cambiando luego porque ya aprendí esto. Hoy soy más sabia. Entonces ya después es yo aprendí y luego yo soy más sabia, ahora soy más sabia, ahora entiendo más, ahora aprendí más. Entonces ya no, o sea, ya eres una persona inteligente hasta que digas y hagas algo positivo y digas, oh, como soy de inteligente, es que soy una persona demasiado inteligente. Y así vas cambiando tu diálogo. También una forma buena para esto es empezar a escribir. Escribir es una forma muy chévere de indagar sobre tus pensamientos y autoanalizarte. Entonces tú empiezas a escribir, a llevar un diario o a escribir esos pensamientos o sentimientos que te hace sentir cuando algo sucede, cuando hay un momento de estrés que tal vez no pudiste manejar o que te sentiste muy emocional. Tú puedes llegar y escribir qué pasó y qué sentiste. Y luego, cuando pase la emoción, leerlo y analizar, observar objetivamente si eso viene de algo que puede ser una creencia solo para ti o de una verdad absoluta, si hay cosas demostrables en la ciencia, en la comunicación, en alguna parte de las ciencias que te digan que eso es verdad y que esas cosas pasan así. Entonces, digamos que cuando tu energía cambia, cuando tu percepción cambia, tu vida va a cambiar porque esas creencias hacen que tú manifiestes otro tipo de cosas y lleguen a ser mejores, mejor persona, mejor para tu vida, puedas alcanzar esas cosas que nunca has logrado. Entonces, piensa muy bien en qué cosas crees, porque eso te determina y mucho menos no empieces a generalizar que si porque a ti te sucedió estas cosas, entonces al resto de la humanidad también le van a pasar esas cosas, que porque tú permites algo, el resto de la humanidad entonces también lo permite. No, por ejemplo, en las relaciones, cuando tú tienes una pareja, entonces, no, es que así son todos los hombres. No, todos los hombres no son iguales, son los que a ti te tocaron, porque si tú ves casos particulares, pueden que hayan amigas, vecinas o lo que sea que tengan hombres que realmente valen la pena. Pero si tú te crees el cuento de que a ti te llegan solamente hombres que no valen la pena, pues eso va a llegar siempre en tu vida y siempre los vas a ver así. Por el mínimo error que tenga ese hombre, tú vas a decir, claro, es que a mí solamente me llegan personas que no valen la pena.
pero si tú ves alrededor, eso no es una regla general para la gente. Eso lo vemos mucho en redes sociales, lo vemos mucho en libros, lo vemos mucho en comentarios de las mujeres que dicen, ay, no, es que todos los hombres son iguales, pero realmente no son iguales. Analiza cómo es tu papá, cómo es tu hermano, cómo son los hombres que están alrededor y tal vez por eso estás juzgando al resto de hombres en el mundo. Entonces, cuando tu percepción cambia y tal vez allí te das la oportunidad de conocer hombres buenos o de cambiar ese diálogo de decir, hombres buenos llegan a mi vida o pues hacer afirmaciones que también son buenas o hay hombres muy buenos y empezar a ver los hombres que hay en la sociedad alrededor que han sido buenos contigo o que tú ves que han sido buenos y tratar de empezar a tener esos círculos ahí de amigos realmente buenos. Y así vas a empezar a cambiar el chip y a cambiar tu energía de esa creencia que tenías anteriormente, porque cuando nosotras cambiamos, hacemos que nuestro entorno cambie y sobre todo las cosas que nos decimos en la mente hacen que cambie nuestra percepción ante las diferentes cosas. Debemos estar abiertos y no cerrarnos a decir, no, las cosas son así y punto, no. Simplemente estar muy, muy, muy abiertos a cambiar este tipo de creencias. Bueno, y si este capítulo te gustó, por favor compártela con una amiga porque cuando una mujer se ama en voz alta, inspira a otras a hacer lo mismo. Chao, chao.